la liberación de los hijos nos incluye a nosotros, hermano, porque podrían haber situaciones de nuestras generaciones que pudieran estar afectando nuestra vida. Esta fotografía ahí con un icono de prohibido, donde ve usted 3 copas de sidra, es en alusión a aquel tema, ¿verdad? Ni vino, ni sidra. Bueno, eso surgió también hablando un poquito acerca del consejo que le dieron a la mujer de Manoa, a Manoa, en relación a Sansón, que era el hijo que iba a nacer de ese matrimonio. A la mujer de Manoa le dijeron: no beberás ni vino, ni sidra, ni entrará a tu boca cosa inmunda, porque el hijo que va a nacer de tu vientre va a ser nazareo desde el día de su nacimiento, va a ser consagrado desde el día de su nacimiento. Y de por ahí vino la frase: ni vino, ni sidra. Bueno, pero yo sé que usted está revisando este pasaje ya, Ezequiel capítulo 16, es un pasaje que utilizamos el día miércoles, hermano, para seguir con el tema. Mire, leámoslo y después le comento. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Como comentaba yo el miércoles, ahí lo que vemos es un escenario familiar, se habla de un padre, se habla de una madre y se habla de una hija. La hija ahí tiene un nombre, es Jerusalén. Y a Jerusalén, en ese escenario familiar, le dicen: tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y cuando naciste, todos te menospreciaron. Entonces platicábamos el día miércoles que hay un escenario de familia ahí, pero hay un ambiente que rodea, hay un lugar en el que se está dando esto. Y pues un origen, hermano, complicado para una vida. Me explico con la ayuda del Señor. Hermano, hay familias donde los padres han cometido errores graves, hermano, y esos errores de los padres pueden haber alcanzado a los hijos. O la familia se forma en medio de ambientes terribles. De alguna manera esto es lo que se describe acá. Y entonces hijos son concebidos o hijos nacen producto de ese ambiente tan terrible. Seguimos leyendo el pasaje, seguimos leyendo Ezequiel 16, nos encontramos con que aunque Jerusalén como una hija fue despreciada cuando fue dada a luz, el Señor pasó, el Señor la vio, tuvo de ella misericordia. Aleluya. Bueno, pero hay ambientes que pueden, tal vez lo digo de esta manera, hay familias que pueden comenzar mal y van a terminar mal si no se encuentran con Cristo. Ahora, revisamos también ese mismo miércoles lo que habíamos hablado el día martes. Lo del martes, lo que estuvimos compartiendo fue esto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. Leí mal, voy a leer de nuevo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos.
El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, hacíamos el contraste, porque en el pasaje anterior vemos cómo surge una familia en el peor de los escenarios. Ahora aquí estamos viendo cómo surge una familia en un buen escenario. ¿Por qué? Porque el varón, el padre de esta familia, se llamaba Elimelec. No era amorreo, como leíamos en el pasaje anterior. Se llamaba Elimelec, y Elimelec significa Dios es mi rey, Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza. Y la mujer que se casó con Elimelec se llamaba Noemí, y Noemí significa dulzura. Y entonces uno dice, si hay un padre que tiene por rey a Dios, y hay una madre que es toda dulzura, entonces algo bueno puede surgir de ahí. Aparte de eso, ellos vivían en Belén, que era la casa del pan, moraban en Belén de Judá. Belén es casa del pan, Judá es alabanza. Entonces el ambiente era propicio y las personas adecuadas como para iniciar bien una familia. Sin embargo, se toman decisiones. Y aquello que pudo haber comenzado bien puede terminar mal, producto de las decisiones. Uno dice, si el ambiente es malo, si el origen es malo, pues es lógico que los resultados sean malos, si es que aplicamos la lógica a eso. Pero si todo comenzó bien, si el ambiente es adecuado, entonces lo lógico es que todo salga bien. Pero el día en que se toma la decisión de salir de un buen lugar para irse a otro lugar, ahí las cosas pueden cambiar. Porque salieron de la casa del pan, de la tierra de la alabanza, y se fueron a la tierra del pecado. Pero también cuando nacieron sus hijos, aquel hombre, Elimelec y Noemí, su mujer, les pusieron nombres que marcaron la vida de sus hijos. Ahí hubieron decisiones. A uno le pusieron Maglón, que significa enfermedad, y al otro Quelión, que significa destrucción. Entonces, ahí las cosas, producto de las decisiones, cambian. Lo bueno es de que en tierra de Moab, esta mujer, Noemí, se encontró con una amiga. Se encontró con Ruth, cuyo nombre significa amiga. También se encontró con Orfa, que era otra de sus nueras. Pero Orfa significa la que da la espalda, la que traiciona. Ahora, Orfa traicionó a Noemí, o por lo menos se regresó a su casa. Pero Ruth le dijo, yo voy a ser fiel, a donde tú vayas yo iré, donde tú estés yo estaré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, vámonos para Belén. Y regresaron a Belén. Entonces, en medio de todas las situaciones que pueden ocurrir, el Señor siempre da oportunidad. Amén. Hubo oportunidad para Jerusalén cuando el Señor la vio y la levantó de su menosprecio. Hubo oportunidad para Noemí cuando se encontró con Ruth y regresaron a Belén. Pero estábamos viendo estos escenarios. Hermano, los hijos, las familias necesitan libertad, liberación. Si alguien no la necesita, pues bienaventurado y dichoso. Pídale al Señor que venga pronto y que al sonar la trompeta se eleve hasta los cielos y de una vez sea llevado a la presencia del Señor. Pero hermano, si nosotros analizamos las cosas como se están dando en este tiempo, hoy más que nunca se necesita que las vidas sean ministradas, que las vidas tengan libertad, que tengan liberación, hermano, que la salvación venga sobre aquel que se arrepiente de su pecado, que confiesa su falta y se aparta de ella.
Entonces, hermano, esto que fuimos conversando martes y miércoles fue evolucionando. Y el día jueves, ayer, entonces hablamos de los cazadores de almas. Hermano, porque mire, hay muchos que no tienen libertad. Hay muchos que han retrocedido. Hay muchos que han sido atrapados en trampas, que están metidos en agujeros. Hay muchos, hermanos, que han pecado, están enfermos y necesitan la ayuda del Señor. David, hermano, es un ejemplo de aquellos que recibieron la benevolencia del Señor y por eso pudo decir en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Sin duda, Él fue perdonado. Él fue sanado, Él fue rescatado, Él fue coronado y Él fue saciado. Recibió la gracia de Dios sobre su vida, porque quizás cazaron su alma. Pero Él mismo en uno de los salmos dice, mi alma escapó como el avecilla escapa de la trampa. Hermano, hay cazadores de almas que están atrapando vidas. Y entonces el día de ayer veíamos, hermano, estos cazadores de almas. Babilonia, que en Apocalipsis 18:13 dice que caza almas. ¿Qué almas? ¿Alguien que estuvo en el servicio de ayer que se recuerda? Mire, están los falsos profetas y los falsos maestros, que en 2 de Pedro 2:14 también habla de que esos falsos profetas y falsos maestros se constituyen en cazadores de almas. El mundo es un cazador de almas. La mujer adúltera es cazadora de almas y es en realidad una potestad que atrapa a los simples. Y el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Miremos rapidito este pasaje de Apocalipsis 18:13. Gloria a Dios. Le da gloria al Señor, hermano. Estoy buscando una versión en particular, esta, la voy a poner ahí. ¿Desde dónde leo? Dice el verso 1, es el capítulo 18 de Apocalipsis, ¿verdad? Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran autoridad y la tierra fue iluminada con su resplandor. Y clamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia y se convirtió en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino ponzoñoso de su fornicación, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su lujuria. Hermano, Babilonia es un lugar, es una dimensión, tal vez una potestad, hermano, en los ambientes espirituales que contamina, que adultera, que corrompe, que engaña
que contamina, y contamina con sus fornicaciones, contamina con sus lujurias. En el verso 4 dice, y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis ninguna de sus plagas. Pero llegando al verso 13, porque esto es solo para que usted quede tal vez con la intención de poder escudriñar y leer un poquito más ahí. Dice que esa Babilonia comerciaba con muchas cosas. Comerciaba con canela, con especias aromáticas, con incienso, con mirra, con olíbano y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias de carga y ovejas y caballos, dice, y carros y de cuerpos y almas de hombres. Entonces, Babilonia es una cazadora de almas para comerciar con ellas. Hermano, lo que hace Babilonia es despertar la codicia del hombre para después atraparla en sus trampas. La única manera de ser librados de esa cazadora es salir de ella. Bueno, y que también ella salga de nosotros. Porque usted recordará, hermano, que hubo un hombre y salió con su mujer y salió con sus 2 hijas de un lugar de pecado, pero aunque ellos salieron de Sodoma y de Gomorra, la mujer se quedó paralizada como estatua de sal cuando volvió hacia atrás a ver el lugar de donde venía, porque ella salió de aquellos lugares, pero esos lugares no salieron de su corazón. En fin, hermano, regreso a la presentación. Entonces, Babilonia es una cazadora de almas y comercia con ellas. Los falsos profetas y falsos maestros, le puse ahí el verso, usted podrá leer de que este cazador de almas, estos cazadores de almas, falsos ministros, engañadores, hermano, las almas que cazan, son las almas, ¿se recuerda? Inconstantes. Los que son de doble alma. Los que dicen yo no soy ni chicha ni limonada. Los que son tibios. Hermano. Pero también el mundo, y en Santiago 4:4 usted lee que las almas que el mundo atrapa son las almas adúlteras. Las que se hacen, hermano, amigos del mundo y se constituyen en enemigos de Dios. Y la mujer adúltera, aquí hay un error, lo corrijo de una vez. Por favor, perdone. Es que usé los mismos cuadros, pero no cambié algunas cosas. Y aquí la cita es Proverbios capítulo 7. Porque si usted va a Santiago, no va a encontrar capítulo 7, ¿verdad? Si alguien ya lo estaba buscando. Hermano, Proverbios capítulo 7. Y usted puede leer ahí. No es este el tema, ese fue el tema de ayer. Y el diablo, que en 1 Pedro 5:7 usted encuentra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos continuando con este tema. Ahora, yo quiero mostrarle aquí, hermano, otro cazador de almas. Fíjese que los que están atados al pecado quieren que los demás caigan en la misma red. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con los pecadores, porque son cazadores de almas. Lea conmigo Proverbios 1, versos 10 al 14. Dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te dejes convencer. Si te dicen, ven con nosotros, escondámonos, esperemos que pase algún inocente y démonos luego el gusto de matarlo, devorémoslo entero como se traga el lugar de los muertos a la gente, como les pasa a los que bajan al sepulcro. Conseguiremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con lo que nos robemos. Decídete ya
e ingresa a nuestra pandilla. Haremos un fondo común entre nosotros. Cuando yo leí pandilla ahí, hermano, me ubiqué en algo que es tan actual, ¿verdad? Hermano, complejo mundo de las pandillas, donde pecadores atraen a inocentes para hacerlos de la misma pandilla, despertándoles la codicia. ¿Cuándo se escribirían los proverbios, hermano? Y parece como que lo hubieran escrito hoy en relación al tiempo de hoy. Decídete, así viene el pecador, decídete, ya ingresa a nuestra pandilla. Haremos un fondo común entre todos. Tal vez producto de las extorsiones, a ver, ¿verdad? Pero parece tan, bueno, es la palabra del Señor, aunque se ha escrito hace mucho tiempo, habla de lo que ocurre en este tiempo. Ahí cambié de versión, hermano, aunque si usted quiere puede seguir leyendo en la otra. Le muestro en la que estábamos leyendo, es la palabra de Dios para todos. Aquí cambié a la Reina Valera del 60 para leer los versos 15 al 18. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Con quién? Con los pecadores. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Mire, ahí hay algo bien singular, hermano, porque dice, si se pone la trampa a la luz de lo que se quiere atrapar, nunca va a caer en la trampa, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿qué verso? El verso 17. Pero estos pecadores que seducen, hermano, dice que a su propia sangre le ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Hermano, mire, el que anda en pecado quiere hacer tropezar a otros y no importa si son los de su propia sangre. ¿Se imagina usted a una madre poniéndole acechanza a sus hijos para que caigan en el lazo del pecado? ¿O se imagina a un hermano poniéndole lazo a su hermano para que los dos caigan atrapadas sus almas en la misma trampa? Ese es un cazador de almas, el pecador que aún le tiende trampa a los de su propia sangre. Estamos viviendo tiempos, hermano, tan terribles como estos. Entonces, los pecadores son, hermano, cazadores de almas. Quieren que otros caigan en su mismo error. Acompáñenme a Juan capítulo 9, versos 1 al 3. Mire, usted leyó el título de esta noche, lo anotó. ¿Cuál es el tema? Los cazadores de almas, el origen. Hermano, porque al final podemos ver ya esos 6 cazadores de almas, pero todo ello tiene un punto en común. Bueno, vayamos a esto y luego comentamos un poquito más para escudriñar juntos. Dice en Juan 9, 1 al 3, al pasar vi a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Contestó Jesús, ni él pecó, ni sus padres, sino que esto es para que se manifiesten las obras de Dios en él. Sabemos, hermano, que hay situaciones de vida que pueden ocurrir y que el Señor las permite porque quiere manifestar su poder y su gloria en nosotros. Pero este pasaje también muestra, hermano, que pueden haber situaciones de vida que pueden ser originadas en el pecado. Ahora,
si un padre peca, ¿será que el hijo tiene que pagar los platos? Pero según los discípulos del Señor Jesucristo, en este pasaje ellos preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté ciego. Entonces ellos, los discípulos del Señor, están considerando la posibilidad de que la ceguera de ese hombre sea el pago por los pecados de sus padres. Todavía tenían en su corazón un proverbio que se repetía en Israel y que el Señor tuvo que aclarar respecto de ese proverbio. Pero vea, hermano, eran discípulos del Señor, andaban con el Señor. Ven a un hombre que no está libre porque no ve. Era ciego y ciego de nacimiento. Y ellos dicen, su padre o sus padres se comieron las uvas agrias y su hijo es el que tiene la ceguera, por decirlo en consonancia con lo que estamos leyendo. Sin embargo, acompáñeme ahora acá. Ezequiel capítulo 18, versos 2 al 4. ¿Qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. El Señor dice, no se dirá más ese proverbio. Sin embargo, vemos a los discípulos diciendo, ¿quién pecó? Este o sus padres, para que su ceguera sea el castigo. Mire, hermano, el Señor va a castigar al que peque. Sin embargo, hay situaciones de vida que no son castigo de Dios para un pecador, hermano, sino son la consecuencia de las decisiones del hombre. No un castigo de Dios, pero sí consecuencias del extravío. En la traducción al lenguaje actual dice en Ezequiel, estoy leyendo aquí desde el verso 1 al 4. Dios también me dijo, los israelitas repiten a todas horas este refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Ese es un significado más actual de aquello, ¿verdad? Los padres se comen las uvas ácidas y los hijos tienen las caries o la dentera. Pero en realidad es simbólico. El refrán decía, los padres la hacen y los hijos la pagan. Y entonces el Señor se levanta y por boca de Ezequiel dice, pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque, porque la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Hermano, hay cosas que se pasan en esta vida difíciles, y a veces es el Señor visitando la maldad de los padres en los hijos, pero no es el castigo por los pecados. El castigo del pecado es la muerte. Pero si hay consecuencias de nuestras malas decisiones, hay consecuencias de nuestros errores y debemos entender eso. No es el pago. El pago del pecado es la muerte. Sin embargo, eso no nos... Porque podríamos tomar este pasaje, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, mi hijo está pasando esto? Si pues tu palabra dice que si yo pequé, yo pago. Yo la hice, no la tienen que pagar mis hijos.
Pero hermano, y entonces puedo seguir haciendo lo que quiera porque mis hijos no van a sufrir ninguna consecuencia. Eso no es así. Pueden sufrir consecuencias de nuestros errores, pero no es un castigo de Dios.